saludo muy especial para todos los hermanos los que en diferentes partes del mundo le deben llegar este testimonio. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo, que el manto de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, les cubra, les proteja, y que por medio de este testimonio alcancen gracia, bendición, liberación, fuerza y fortaleza para seguir adelante en el camino de nuestro Rey y Salvador. Me presento, mi nombre es Salomón, soy de la nacionalidad colombiana, vivo en el municipio de Villavicencio. Agradecido con nuestro Señor Jesucristo por darnos esta oportunidad de poder compartir este testimonio, estas vivencias que tuvimos entre el año 2005 y 2006. Nuestro testimonio se basa en el amor, la misericordia que el Señor tuvo para con nosotros en un momento en que estábamos en crisis, en un momento en que estábamos en una dificultad inmensa. Se basa en que tuvimos situaciones en la finca, situaciones de posesiones. Nosotros vivimos en el área rural. Entonces comenzó a suceder que algunas personas de nuestra familia quedaban poseídas, se lanzaban al piso, intentaban agredirnos a nosotros, se reían de una forma impresionante, burlándose, lanzando blasfemias, y fue una situación que en un principio fue cada 2 o 3 meses se presentaba esta situación. Entonces personas laicas nos colaboraban con oración y así íbamos superando este proceso. Pero de un momento a otro las cosas ya no fueron cada 2 o 3 meses, sino que se fueron incrementando. Ya era cada mes, ya pasó a ser cada semana, ya pasó a ser parte de nuestra cotidianidad. Y entonces cuando llega este momento en que estas situaciones se hacen con mucha frecuencia, comienza nuestra dificultad, porque las personas que nos colaboraban en oración ya no tenían todo ese tiempo disponible para venirnos a ayudar. Y como sabemos, en el área rural el desplazamiento es muy lejos y tocaba obligatoriamente desplazamiento a pie, no había carreteras hacia ese lugar. Les comento que habían situaciones donde las personas quedaban poseídas en eso de las 9, 10, 11, 12 de la noche, y a mí me tocaba obligatoriamente irme por la cordillera arriba a buscar a esas personas que nos vienen a colaborar, porque en ese tiempo el tema de los celulares es muy complicada la señal y hay sectores donde definitivamente no entra señal. Entonces me iba con mucho miedo. Dios mío, yo me recuerdo que tenía una crucecita, yo abrazaba la cruz, me encomendaba al Señor y me iba a buscar a la persona. Bueno, como les comentaba, llegó un momento en que se hizo muy cotidiana esta situación. Entonces ya se nos dijo: ustedes deben buscar la ayuda de un padre, pídale a un sacerdote para que vaya y les colabore, porque la situación de ustedes es un poco crítica, hay muchas cosas, y entonces toca que un padre le haga proceso de liberación, un exorcismo. Llegó un momento en que entonces nos quedamos solos y ya estábamos luchando con mi hermano, que éramos como las personas a las cuales el maligno nos podía atacar directamente. Quedamos vigilando a esas personas que sí eran poseídas.
Pero ya llegó una ocasión en que llevábamos 8 días sin poder dormir, porque si pestañábamos de una vez nos atacaban. Y esas personas también ya se estaban debilitando mucho, porque no podían comer bien, porque eran golpeadas, maltratadas, y pues nosotros realmente no teníamos la capacidad de luchar contra esas fuerzas, contra esa tiniebla, contra esa oscuridad. Entonces decidimos salir de la finca. Nos fuimos de la finca porque ya no había opción. Le dije a mi hermano, vámonos, porque si seguimos así nos van a destruir. Y sí, decidimos irnos de la finca. Nos fuimos por 10 días aproximadamente. En una de esas visitas que veníamos a la finca, lógicamente dejamos nuestros seres queridos allá, nuestras familias, y con mi hermano veníamos a darle comida a los animales porque teníamos gallinitas y pues a revisar la casa normal. Entonces en una de esas visitas encontramos la puerta principal de la casa pintada de rojo, y pues a mí se me dio por oler, y olía como a sangre, pero bueno, proceso normal, ¿cierto? Nos fuimos. En esos días era la vigilia de Pentecostés. Entonces decidimos ir a la vigilia motivados en que en el Espíritu Santo adquiriríamos la fuerza y la fortaleza para poder enfrentar este proceso, para iniciar el proceso de buscar un sacerdote exorcista que nos colaborara. Allá en Pentecostés, por el bordo de la iglesia, la gotera de la iglesia, las personas poseídas miraban la cantidad de espíritus inmundos, y en especial a la persona que nos estaba intentando causar daño, que les decía, ustedes son míos, ustedes no se van a liberar de mí, por más que vengan, por más que hagan estas cosas, no tiene sentido, ustedes ya son míos. Pero igual, en el amor y la misericordia del Señor, esa vigilia nos fortaleció mucho. Nos fortaleció mucho, nos dio ánimo. Y regresamos nuevamente a la finca. Realmente no porque quisiéramos volver, sino porque ya no teníamos dónde alojarnos, porque realmente éramos 2 familias grandes las que estábamos en ese proceso. Entonces regresamos a la finca y decidí empezar a buscar a nuestros sacerdotes exorcistas. En ese tiempo en Villavicencio habían 5 o 6 sacerdotes exorcistas, y ahí tuve un momento muy difícil, porque tenía la esperanza de que al ir a comentarles, ellos iban a venir pronto a darnos el proceso de liberación, a orar. Pero resulta que había mucha oleada, mucha contaminación en ese tiempo en Villavicencio, y nuestros sacerdotes estaban muy ocupados. A unos llamé, me dijeron que no, otros no me atendieron. Por último, al último sacerdote, la última opción que me quedaba, me fui, y había una fila. Cuando llegué habían ya como unas 30 personas, fue creciendo la fila, porque estábamos esperando todos para la misma situación, poder hablar con su sacerdote, porque teníamos el mismo problema, situaciones, posesiones, infestaciones malignas en nuestros seres queridos. Entonces, yo le decía, Dios mío, que alcance a hablar con el Padre, porque esta es mi última esperanza, Señor Santísimo, permite que pueda hablar con Él. Y salió el Padre y nos dijo, yo los voy a atender, pero los voy a atender hasta cuando
hasta cuando me llegue el muchacho de sistemas, porque tengo el computador dañado y tengo mucho trabajo atrasado, entonces les pido favor, comprensión. Entonces cuando llegue el muchacho de sistema, hasta ahí los atiendo. Y yo decía, Dios mío, que ese muchacho se demore. Sí, porque uno en esa situación, pues la verdad pasa a ser egoísta y uno quiere solamente la situación que a uno le compete, lo que uno está viviendo. Pues realmente no es nada fácil. Resulta que íbamos, el sacerdote había atendido como a 2, 3 personas nomás. Cuando llega y se para y dice, hasta aquí los puedo atender. Llegó un muchacho de sistemas y como le había dicho, tengo que dedicarle tiempo porque tengo muchos trabajos atrasados. Eso fue para mí como un baldado de agua fría, porque yo dije, Dios mío, y ahora Señor, si era la última opción, si era el último padre que nos iba a atender y ya perdí la oportunidad, Señor. Bueno, el padre dijo eso y mientras yo hablaba con el Señor en oración, él levantó la mirada y señaló con la mano, sí, al frente, y dijo, venga usted, venga, pero habló duro. Y es uno, todos se imaginan menos que sea uno, el elegido en ese caso, ¿cierto? Yo miraba para adelante, miraba para atrás y nadie caminaba, entonces con la mano señalé que sí a mí. Dijo, sí, usted venga. Entonces me fui para allá donde estaba él. Y el padre me dijo, cuénteme de su caso. Le comenté, le dije, padre, tenemos estas situaciones en la finca. Y digo, listo, mijo, yo voy y le colaboro. ¿En dónde queda? Cuando él me pregunta en dónde queda, pues hasta ahí vamos bien. Cuando le digo, padre, es en tal parte hacia la cordillera y ahí queda como a hora y media de distancia. Cuando el padre escucha que a hora y media de distancia, de una vez dice, no, mijo, no puedo ir. No puedo ir porque, mire toda la gente que hay esperando. Y en mi ida allá me gastaría por lo mínimo mediodía. Y usted sabe en mediodía cuánta gente atiendo acá, siendo 20, 30 personas, mientras con ustedes sería una única visita. Pero venga, no se afane, venga que voy a orar por usted y el Señor en su divina misericordia les va a dar la liberación. Él los va a ayudar, voy a orar por ustedes, háganle que el Señor les va a dar la liberación. Me impuso las manos y oró por mí. Me fui con la alegría, asistí a ese día a la Santa Eucaristía. Al terminar me fui con la alegría de saber que por lo menos el Padre me había señalado y había orado por mí, pero también me fui con el sinsabor y la misma inquietud. Dios mío, ¿y ahora qué hago, Señor? Si esta era mi última alternativa, ¿qué hago, Señor? Le preguntaba en sí. Y en oración le decía al Señor, Señor Santísimo, pero si la liberación la hemos de adquirir por medio de nuestros sacerdotes y ellos son los únicos que nos pueden colaborar en este proceso, ¿por qué no pudieron venir, Señor? ¿Por qué no vinieron, Señor? Y uno en ese momento vuelvo y digo, egoísta. Y uno lo que piensa es, no hicieron el deber, o mire esta situación, realmente no atienden a la gente, porque el enemigo coloca esos clase de pensamientos a uno. Incluso me decían, incluso en mi mente llegaba el pensamiento, vaya donde los pastores, que ellos sí le colaboran. Pero no me atrevía a ir. ¿Por qué? Porque nosotros somos de cuna católica y aunque no éramos practicantes como debe ser, sí éramos de cuna católica. Entonces sentía que si iba a otro lugar estaba traicionando a nuestro Señor y a mi Madre, la Santísima Virgen María. Entonces no me atrevía a ir. Le seguía clamando y le decía, Señor,
Señor, ayúdanos porque no tenemos salida, no tenemos solución. Danos esa solución, bendito Dios, permite que algún padre pueda venir, Señor. Pero no fue posible la visita de un padre exorcista a la finca. Entonces, en vista de esta situación, tomamos una decisión de esas decisiones difíciles que hay que tomar en la vida. Resulta que, volviendo un poquitico para atrás, unos 2 meses antes, le había contado mi proceso, nuestra situación a una persona, a una señora, y una persona de la familia, y ella me dio un librito que se llama El Rosario Liberador, pero me dijo, si ustedes inician la oración, si ustedes comienzan el Santo Rosario, no vayan a parar la oración, no vayan a interrumpir la oración, háganlo hasta que terminen para que puedan alcanzar la victoria, porque si ustedes se dejan ganar por el miedo, la situación de ustedes va a ser peor. En base a eso que ella me había dicho, no habíamos atrevido a iniciar la oración, porque realmente nosotros teníamos mucho miedo. Nosotros le teníamos miedo al maligno. Nosotros estábamos aterrados de ver la fuerza que él tenía, estábamos aterrados de ver cómo nos tenía doblegados. Entonces no nos habíamos atrevido a iniciar por ese miedo, por esa falta de experiencia, de conocimiento en este proceso, porque pues realmente una cosa es escuchar ese nombre y otra cosa tener que pelear con él. Pero en vista de que como que las puertas se fueron cerrando, en vista de que como que nos quedamos solos, porque uno lo que hice en ese momento, me quedé solo, nos quedamos solos. Entonces le dije a mi hermano, pues aquí en Colombia hay un dicho, del ahogado del sombrero. Sí, rescatemos algo. Iniciemos, atrevámonos a ofrecer el Santo Rosario, que es el librito, solamente que me dijeron que si comenzamos tenemos que darle hasta terminar. Este Santo Rosario se basa en toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, contemplando todos los misterios, los gozosos, los luminosos, los dolorosos y los gloriosos. Por lo tanto es un rosario un poco extenso, ya que aparte de esto es un rosario meditado. En cada misterio viene una explicación, una manera para meditar ese momento. Por ejemplo, en el anuncio del ángel a la Santísima Virgen María, meditar ese momento en que llega el ángel, la saluda, la humildad de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y en cada misterio se pide algo especial. Por ejemplo, en este misterio se pide que por la humildad de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, nosotros también tengamos esa misma humildad y esa obediencia, esa docilidad a la voluntad de nuestro Padre amado. Entonces, pues nos atrevimos a iniciar este Santísimo Rosario con mucho miedo, la verdad, mucho miedo. Pero como no teníamos otra alternativa, pero como aparentemente todas las puertas se habían cerrado, entonces nos atrevimos. Ese día iniciamos el Santo Rosario a la 1 de la tarde. En ese caso, mi hermano tenía a las personas que quedaban poseídas, porque ellas me lanzaban objetos, me agredían y yo ofrecía la oración. Lo que fueron los misterios gozosos y luminosos, hubo combate, pero digamos que fue de una manera muy moderada donde pues nos mirábamos con mi hermano y decíamos, vamos bien.
Pero cuando comenzamos con los misterios de dolor, fue cuando verdaderamente sentimos el peso y la gravedad de la situación, ya que al mismo tiempo todas las personas quedaron poseídas en el mismo instante, porque generalmente era esporádico, le atacaba a uno y soltaba y luego al otro, pero en este caso todas las personas quedaron poseídas. E imagínense, ellas comenzaron a agredirme en palabras, con objetos, y mi hermano era tras de tenerlos. Y teníamos ya, es decir, teníamos muy grabado en la mente que no podíamos parar la oración del Santo Rosario. Es decir, eso, y la misericordia del Señor no dejó que nos rindiéramos. Entonces, en medio de esas agresiones, en medio de esos insultos, en medio de esas blasfemias, en medio de esas carcajadas impresionantes, porque los hermanos que han vivido estas experiencias saben que se siente con una risa burlona de un poseído, de una persona poseída. Eso desestabiliza, eso hace dar miedo, eso es cosa difícil de tratar. Entonces, en medio de ese proceso, cuando ya nos sentíamos perdidos, en medio de ese proceso, cuando ya sentíamos que el maligno nos estaba ganando la batalla, porque realmente no sentíamos que en la oración el maligno se doblegara, sino al contrario, se burlaba más y más y más, y agredía más e insultaba más, y ya estábamos a punto realmente de rendirnos, ya estábamos a punto de parar la oración. Sin embargo, el amor y la misericordia de Dios es muy grande la misericordia del Señor. Y en medio de ese proceso, en medio de ese miedo, en medio de esos insultos, en medio de ese combate espiritual, nos llegó una voz que nos dijo: no tengan miedo. No tengan miedo. Si ustedes creen en mí, le pueden demostrar al maligno que todo es posible, porque todo es posible para aquel que cree en mí. Cuando a nosotros nos dan esas palabras, cuando nos llegan esas palabras, Dios mío, eso fue hermoso. Eso es como cuando uno le coloca la mecha al volador, ese juego pirotécnico, que le coloca la mecha y lo prende y sale volando, se va hacia lo alto. Así nos pasa a nosotros. Nuestra fe se fortaleció. Nos pasó como cuando el Señor resucitó, que se le apareció a los discípulos y sopló sobre ellos, les dio la paz y les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Así nos pasa a nosotros. Nosotros realmente, aunque creíamos en Dios, estábamos ciegos. Aunque creíamos en Dios, nuestra fe estaba muy débil. Aunque creíamos en Dios, como que sentíamos que ese era un Dios distante, que ese era un Dios lejano. Pero en ese momento fue un transformar de ese pensamiento de Dios. Y dijimos, verdaderamente, el Señor está aquí con nosotros. Verdaderamente, en el nombre del Señor podemos, porque es que no somos nosotros. No somos nosotros, es la misericordia del Señor que obra por medio de la oración. Es la ternura, es el manto de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que cubre y protege a los hijos. Entonces, eso nos dio muchas fuerzas,
Eso nos dio mucho ánimo para poder combatir en medio del Santísimo Rosario. Y en ese ánimo, en esas fuerzas, en esa fe fortalecida, comenzaron los primeros lamentos de las personas, de los espíritus que estaban en las personas. Ya no era solo risas, ya no era solo burlas, ya no era solo insultos hacia nosotros y hacia el nombre de nuestro Rey Santísimo y de nuestra Madre la Santísima Virgen María, sino que en medio de esas risas, esos insultos, esas ofensas, ya se comenzaron a escuchar los primeros dolores, los primeros me estoy quemando, porque el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo quema todas esas puertas, quema toda tiniebla, toda oscuridad. Y la Santísima Virgen María les doblega. Es decir, ya no era solo risas, ya también era llanto de ellos, ya también era dolores, ya también eran cosas que nos fortaleció a nosotros y dijimos, verdaderamente, ahora sí está surtiendo efecto la oración. Ahora sí, en el nombre del Señor, estamos combatiendo y derrotando esta tiniebla, combatiendo y derrotando esta oscuridad. Y ese primer día fueron 9 horas de oración continua. Solo Dios sabe lo difícil que fue, especialmente, como les decía, hasta cuando iniciamos los misterios dolorosos. Ya terminando los misterios dolorosos, por último están los gloriosos. Ya en el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sentimos más esa paz, esa alegría, esa fuerza que se da cuando se clama al Espíritu Santo. Y así continuamos con este proceso por los 9 días, porque este Santísimo Rosario Liberador se ofrece durante 9 días. Aplica para cualquier situación que se esté viviendo, cualquier dificultad. Si lo ofrecemos con fe, si lo ofrecemos con amor, si clamamos a nuestro Señor Jesucristo por medio de la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, es posible. Entonces, a medida que iban pasando los días, las fuerzas de la oscuridad se seguían de una u otra manera manifestando, pero ya no era con esa fuerza, ya no era con esa frecuencia, sino ya eran en momentos especiales del Santísimo Rosario. Ya nosotros nos fuimos fortaleciendo en la misericordia del Señor. Ya se nos perdió el miedo hacia el enemigo, y como que sentíamos era la alegría de poderle combatir, la alegría de ver cómo nuestro Señor Jesucristo, cómo nuestra Madre la Santísima Virgen María, por medio de esas Ave María, de esas rositas que se ofrecen, iban dándonos la sanación, iban dándonos la liberación. Ya finalizando, como en el octavo día creo, sí, ya cuando pensábamos que todo estaba controlado, porque en eso del 6º y 7º día fue ya, digamos que entre los términos normales, ya no se sentía así. Ya en el octavo día, cuando íbamos terminando, cuando pensábamos que ya habíamos coronado, nos llevamos una sorpresa porque en medio de la oración se nos dice, vayan a tal punto y oren allá. Cuando se nos dice eso por medio de una locución interna, nuevamente se sintió la fuerza, se sintió la manifestación maligna, pero ya en una sola persona. Y comenzó a decir, eso, quítenme todo lo que quieran, pero ese lugar déjenmelo, quítenme todo lo que quieran, pero eso no decían, no vayan allá. Pues imaginen, nosotros estamos fortalecidos con más
con más rapidez nos dirigimos hacia ese lugar. Y en la misericordia del Señor, ofreciendo allí, se neutralizó ese lugar. El Señor es el que hace la obra. Nosotros nos dedicábamos a la oración y el Señor hacía la obra. Bueno, logramos terminar ese proceso. Por la misericordia de Dios alcanzamos esa liberación. Ya se sintió la alegría en aquellas personas que estaban poseídas, ya estaban en sus cabales, ya comenzaron a adquirir más fuerza, más fortaleza, comenzaron a sentir que verdaderamente estaban libres, que verdaderamente habíamos alcanzado el triunfo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es un proceso que no es nada fácil, pero que por misericordia de Dios le damos gracias al Señor que permitió que sucediera así. ¿Por qué? Porque si el Señor hubiera permitido, nos hubiera permitido la liberación desde un principio. Si el Señor hubiera impulsado a uno de nuestros sacerdotes a ir a la finca a hacer el exorcismo, a darnos la liberación, seguramente hubiera pasado. Seguramente y con seguridad plena hubiéramos alcanzado la liberación. Pero ¿qué hubiera pasado? Quizá nosotros hubiéramos seguido en nuestro mundo, en nuestra cotidianidad, en nuestro catolicismo, digamos, de mal testimonio, porque en su debido momento eso éramos. Íbamos a la iglesia, íbamos a la Eucaristía, pero cuando salía uno, salía como si nada, normal. No se hacía uno el propósito de mejorar, de reconocer verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía. Y en este proceso, a partir de ahí, pudimos renacer. Pudimos renacer porque el Señor nos instruía por medio de su santísima palabra. Nos abrió el entendimiento, nos enseñó a amar, a valorar verdaderamente la Santa Eucaristía, a orar el Santo Rosario con amor, con humildad, para que así tenga la efectividad. Porque es que nosotros generalmente estamos acostumbrados a orar el Santo Rosario a las carreras, y cuando estamos en una comunidad ofrecemos la oración y unos vamos diciendo Dios te salve María y los otros ya vamos diciendo amén. No, hermanos, cuando oremos hagámoslo en coro. Si es en familia o si en alguna comunidad, propongamos siempre y tratemos de ofrecer esa oración en coro, porque es una oración. El Santo Rosario, cada Ave María es una rosita. Cuando nosotros nos la ofrecemos en coro, cuando nos corremos, cuando nosotros vamos muy despacio, no tiene efectividad no tiene efectividad esa oración. No le estamos poniendo sentido. Pongámosle sentido a la oración, pongámosle sentido al Santo Rosario, y verán, hermanos, que van a sentir esa fuerza, van a sentir esa presencia de nuestro Señor Jesucristo en su vida, van a sentir el apoyo y la protección de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Entonces, como les decía, si nosotros hubiéramos alcanzado esa liberación, no hubiéramos adquirido esa gracia, esa bondad, esa misericordia del Señor. ¿Y que nos quedó como enseñanza? Entre más dura sea la prueba, mayor es la bendición. Me siento alegre, me siento orgulloso del amor y la misericordia del Señor. Y aunque en su momento fue muy difícil, y aunque cuando estábamos viviendo esa situación fue muy doloroso, hasta el momento de llegar a pensar que el Señor nos había abandonado. Ya cuando uno alcanza esa victoria, uno se da cuenta que era necesario. Se da cuenta que era vital para poder alcanzar esa vida nueva.
para poder empezar a valorar verdaderamente a ese ser supremo, a ese ser misericordioso que está con los brazos abiertos, pero que muchas veces, aunque nosotros le clamamos, no le sabemos clamar. Hermanos, algo indispensable es, quiero decirles, que sigan adelante, que no renieguen a sus pruebas, que cuando llegue una situación difícil, no le empiecen a pedir al Señor, Señor, quítame esto, Señor, quítame esta prueba. No lo hagan. Más bien digan al Señor, Señor, dame fuerza, dame valor para superar esta prueba en tu santísimo nombre. Porque nosotros estamos expuestos a pruebas y diferentes situaciones en la vida. Pero si nosotros nos atrevemos a superar esas pruebas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todo va a ser mejor. Si nosotros nos atrevemos a superar esas pruebas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente Él nos va a ir instruyendo. Seamos obedientes a nuestro Señor Jesucristo, aunque a veces sintamos que perdemos la fe, aunque a veces sintamos que estamos solos, aunque a veces sintamos que no es así, porque eso sucede. A veces sentimos como que estamos solos, como que Dios mío, ¿por qué no me escuchas? Que Dios mío, así no debe ser. ¿Por qué y por qué y por qué a veces le decimos al Señor? Aprendamos de nuestro Padre de la fe, de Abraham. Cuando el Señor le dijo a Abraham que fuera a ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio, Abraham fue. Pero, hermanos, coloquémonos un momento en la situación de él. Él no iba a gusto, él no iba contento, él le iba doliendo el corazón, porque en su pensamiento quizá decía, Padre amado, pero tú me prometiste que mi descendencia sería innumerable, incontable, como los granos de arena. Pero, ¿qué lo llevó a alcanzar esa promesa? Que aunque Abraham quizás no estaba de acuerdo con ese mandato que le había dado el Señor, fue obediente. Abraham se atrevió a obedecer, aunque quizás no estaba de acuerdo. Y ya por eso, cuando fue a sacrificar a su hijo, el Señor le dijo, no, alto. No toques a tu hijo. Entonces, así el Señor nos prueba a nosotros también a veces. Entonces atrevámonos a ser obedientes, hermanos. Aunque sintamos que nuestra fe está caída, aunque sintamos que las cosas no funcionan, yo les invito a que obedezcamos. Cuando nosotros nos atrevemos a obedecer aún en medio de la incertidumbre, cuando nosotros nos atrevemos a obedecer aún en medio del miedo y la desesperanza, alcanzamos la gracia, la misericordia, las bendiciones del Señor. Entonces, hermanos, esa es la invitación. Quería comentarles. Nosotros, en este proceso, de terminar este proceso, después de tenerle tanto miedo al maligno, después de verle como un ser que no se podía derrotar, que tenía mucha fuerza, que tenía dominio, pasamos al otro extremo nuestro pensamiento, por misericordia de Dios, no por nuestra fuerza. Entonces ya le perdimos el miedo al enemigo, ¿sí? Y pasamos de ser perseguidos a perseguirle. Ya no le tenemos miedo al enemigo. Hay que tener sí cuidado con él, porque él es muy astuto, porque él es muy tramposo. Pero entonces, es decir, hermanos, que si estamos con Dios, si alguno de ustedes tiene, o en su debido momento tiene una situación difícil, no tengan miedo, no le tengan miedo al enemigo, no tengan miedo a la adversidad,
Porque si Dios está con ustedes, si Dios está con nosotros, vamos a vencerla. El enemigo no es nada cuando Dios está a nuestro lado. De una u otra manera, nosotros somos los que le damos como esa fuerza al enemigo. De una u otra manera, nosotros somos los que le damos esa autoridad, esa capacidad de que él pueda causarnos daño, esa capacidad de que él pueda agredirnos. Somos nosotros, con nuestros miedos, con nuestros temores, hermanos. Pero si nosotros nos fortalecemos en el amor y la misericordia del Señor, en el caso de nosotros, católicos, que podemos recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, si nosotros actuamos en el amor de nuestro Señor, no tenemos por qué tener miedo. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? No dejemos que el enemigo sea fuerte en nuestras vidas y en nuestras familias, ni en nuestras naciones, ni en ningún lugar. Hagámoslo débil con nuestra fe y con nuestro amor en nuestro Señor Jesucristo. Hagámoslo débil en el ofrecimiento del Santísimo Rosario. Y esto no es un colorín colorado, el cuento se ha terminado, no. Resulta, hermanos, que después de este proceso de que el Señor nos concedió liberación por medio del Santísimo Rosario, nuestra vida cambió completamente. Le tomamos amor al Santo Rosario, comenzó un proceso de vida diferente en nuestras vidas. Seguimos en ese proceso porque mientras estemos aquí en la tierra estaremos en el proceso de mejorar, porque somos muy dados al pecado, pero seguimos en ese proceso de mejorar. Es decirle, hermanos, que sigan adelante, que si tienen una situación difícil, que si tienen una situación, en caso de nosotros, de posesión, sí aconsejarles que primeramente recurran a nuestros sacerdotes, porque ellos son los que tienen esa capacidad, ellos son los que tienen esa autoridad para vencer la tiniebla, para derrotar en nuestro Señor Cristo, en nombre de nuestro Señor Cristo, esa oscuridad. Ellos son. Pero hermanos, si por alguna circunstancia de la vida se siente que no son escuchados, si por alguna circunstancia de la vida no encuentran un sacerdote exorcista, porque en diferentes partes del mundo esto se ha venido complicando, ya casi no se encuentran, no se rindan, hermanos, no se rindan. Apéguense a la Santísima Virgen María y ofrezcan el Santísimo Rosario. El Señor escucha a su madre. El Señor atiende el clamor por medio de la intercesión de la Santísima Virgen María. Ella obra, ella ruega por nosotros. Es la madre del Señor. ¿Cómo no la va a escuchar el Señor si es la madre? Es su madre, madre que fue obediente en todo sentido, que fue dócil a la palabra, a la voluntad del Divino Rey, que llevó en sus entrañas al Salvador del mundo. ¿Cómo no la va a escuchar? ¿Cómo no la va a atender el Señor? Entonces, hermanos, es decirles que no se rindan. Es que si por alguna circunstancia o alguno de nuestros sacerdotes no le pueden atender, no pueden ir al lugar donde ustedes están, no se rindan. Ofrezcan el Santísimo Rosario. Clamen a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, con mucho amor, con mucha humildad. Dile que presente esas súplicas, esas intenciones, esas plegarias al Divino Rey. Vayan al Santísimo. Busquen herramientas, pero por favor, no se rindan. No se rindan, porque Dios está más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos. Dios está más cerca de nosotros de lo que nosotros creemos. También decirles, no guarden odio, no guarden resentimiento en sus corazones, porque esos son ataduras. Nosotros estamos muy agradecidos porque el amor y la misericordia del Señor nos permitió
no guardar odio, no guardar rencor hacia esa persona que quiso hacernos tanto daño. No le guardamos odio, no le guardamos rencor. Al contrario, en cierta manera estoy agradecido, no con ella, con Dios, pero ella fue la que quiso hacernos el daño, pero realmente el amor y la misericordia del Señor lo revirtió para darnos una gran bendición, para abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento. Y si algún día esa persona me la encuentro, decirle, porque posiblemente ya mire este video algún día, en el amor de nuestro Señor Jesucristo no le guardamos odio, no le guardamos rencor. Si podemos darle la mano, si podemos ayudarle con una oración, lo haremos. Entonces, hermano, la invitación para ustedes es lo mismo, porque a veces sucede que nosotros guardamos en nuestro corazón ese odio hacia esas personas que nos han hecho daño, y con ese odio nos estamos haciendo daño a nosotros. Estamos permitiendo que el maligno actúe. Con ese odio, con ese resentimiento, estamos permitiendo que el maligno siga obrando en nuestras vidas, en nuestros seres queridos. Mientras nosotros no perdonemos, mientras nosotros no sanemos, le vamos a dejar la puerta abierta al enemigo, hermanos. Y esto es en serio. Estamos en lucha, estamos en combate. No demos cabida al enemigo, ni que entre por la puerta, ni que entre por las ventanas. Busquemos el amor y la misericordia del Señor permanentemente, para que en su santísimo nombre podamos alcanzar gracia, podamos alcanzar victoria, podamos alcanzar bendición. En uno de esos combates espirituales con el enemigo, nos dice lo mismo que hemos escuchado en muchos de nuestros santos que le han combatido por medio del Santísimo Rosario. En nuestros combates nos decía, si no fuera por esas pepas, si no fuera por esas pepas, yo ya lo hubiera vencido hacía rato. Esas pepas, como él le llama, es el Santo Rosario, las pepitas del Santísimo Rosario. Esas pepas, esas Ave Marías que ofrecemos en el amor a nuestro Señor Jesucristo, nos dan la fuerza y nos dan el valor para seguir adelante. Hermano, coloca tu situación en las manos del Señor. Coloca tu dolor. Coloca esa dificultad que estás pasando en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio del Santísimo Rosario, clama, pero clama con humildad. Y aprende a ser dócil a la voluntad del Divino Rey. Y verás cuántas bendiciones llegan a tu vida. Y no hablo precisamente de bendiciones materiales, porque nosotros nos hemos vuelto muy materialistas. Las bendiciones de Dios no tienen precio. La paz, la alegría, el gozo en el corazón no tiene precio. La unidad familiar no tiene precio. Eso no lo compra con dinero. Entonces, hermanos, esa es la invitación. Decirles que ánimo, que vamos para adelante, que sigamos orando los unos por los otros, porque el amor y la misericordia del Señor está a nuestro lado. Dios no es un Dios lejano. Él está muy cerca de nosotros. Él está dentro de nuestro corazón. Y si nosotros limpiamos ese corazón y nos disponemos para Él, y si nosotros le clamamos por medio de la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, con seguridad alcanzaremos esas bendiciones. Muchas gracias, hermanos, por haber permitido este espacio. Muchas gracias por haber escuchado este testimonio. Y clamo que el amor y la misericordia del Señor sea en cada una de sus vidas, sea sanándoles, sea bendiciéndoles, sea liberándoles, sea concediéndoles esa petición que a diario le hacen
siempre y cuando sea para su bien espiritual. Muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga, les multiplique enormemente.